Bueno, ya hace algunos días, en una conferencia de prensa, justamente conocíamos que la obra social provincia exponía un nuevo método para evitar el cobro de plus o adicional de los médicos, a través de un programa de fidelización, la denominación de una orden ética de los profesionales, y quien no quisiera aceptar ese acuerdo podía cobrar plus, pero no recibir la obra social provincia. Queremos conocer cómo funcionó eso y cuáles son los aspectos necesarios a desarrollar, si ha habido denuncias y tras las cuales si se ha separado del padrón de la obra social provincia a médicos de San Juan. Por eso está aquí el director de la obra social provincia, el doctor Rodolfo Fasoli. Doctor, bienvenido, gracias por estar. Gracias, muchas gracias a ustedes. Reconocido pediatra de la provincia de San Juan, de muchos años, y muy querido también por sus pacientes. Esperemos que sí. Bueno. Espero que así sea. Eso es lo que le han dicho. Por Nadie dice lo contrario. El que piensa distinto no volvió, así que nunca lo supe. Doctor, este programa para que el afiliado de la obra social provincia no sea rehén en una situación en donde le cobran un adicional y plus y está pagando la obra social, ¿ha funcionado? ¿Está funcionando? Todavía no notamos los resultados a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque en realidad el lanzamiento del programa tiene etapas. La primera etapa, que fue esta del anuncio, de decir, bueno, vamos, históricamente los médicos han pedido, digamos, el reconocimiento de un honorario digno, y eso está contemplado en este proyecto. Esto hace que tengamos una consulta privilegiada, si se quiere, a nivel país también, porque estamos pagando a la consulta clínica 8.000 pesos y 9.500 pesos al especialista. Pero con una condición, que no se cobre el plus que se viene cobrando. Yo me recibí hace 36 años, hace 36 años que se cobra. Y entonces, bueno, nunca se pudo combatir con eso porque la consulta valía 2, el plus valía 2, cuando la consulta se subía a 3, el plus subía a 3, y era una escalera que nunca se pudo alcanzar. En estos 30 años se hicieron varios intentos, digamos así, en algunas ocasiones persiguiendo y sacando del padrón como prestador a un profesional, y bueno, y esto en general consideramos en esta gestión que es una complicación más para el paciente, porque ya no puede ir a ese médico porque está fuera de la obra social, y no puede ir por una cuestión formal. La obra social lo saca del padrón de prestadores. En este caso nosotros no quitamos del padrón de prestadores a ese profesional, sino que lo dejamos dentro de los prestadores no fidelizados. Esto significa que tiene la libertad de seguir cobrando el plus, pero que su honorario en lo que percibe por la consulta que le paga la obra social queda fijado al mes de enero del 2024, que es el mismo valor que en diciembre. Bueno, no cambiaron los valores ahí, pero en enero 2024 para empezar este año. ¿Qué era cuánto? Con una modalidad distinta, 3.900 pesos. Sí, más o menos. Es decir, si usted quiere cobrar plus, hágalo. Exacto. Cuando venga con la orden de la obra social, exacto, nosotros le vamos a decir, mire, no, está ahora la orden en 5.000, no, usted cobra 3.000. Tal cual. Pero bueno, ¿y cómo saben que está cobrando el plus? ¿Por la denuncia de algún paciente? Claro, por defecto todos los profesionales están fidelizados. Por defecto, porque empezamos el plan así. Ahora, conforme pase el tiempo, aumentan la cantidad de denuncias porque la gente entiende y siente y sufre que no puede pagar esa diferencia de consulta. Al no poderla pagar, bueno, lo que hace es denunciar y decir, a mí me cobraron. La forma de denunciar, tomamos varios canales para que esto sea efectivo y eficiente y eficaz, porque tiene que ser inmediato. En la medida que en menos tiempo se puede establecer esto, y va a haber menos gente, mejor dicho, va a haber más gente que se va a inclinar para uno o para otro. Hay profesionales, excelentes profesionales, colegas, pediatras, que me dijeron, a mí no me interesa fidelizarme porque estoy pronto a jubilarme, el paciente quiero que me elija y que me pague lo que yo quiero de consulta, pero necesito recibir la obra social porque si no, no le puedo medicar, no le puedo pedir un estudio, no puedo prescribir en definitiva. Entonces, perjudicamos al paciente que no tiene esa prescripción, después de pagar la consulta que le cobra este profesional, tiene que ir a otro profesional que seguramente también le va a cobrar la consulta, y de ahí tiene que pedir para que le haga la receta. Entonces lo estamos perjudicando al paciente. Ese profesional que me dice, yo no voy a pertenecer a los fidelizados, directamente pasa al padrón de no fidelizados y fija su consulta en un valor mínimo como el que está asignado a enero del 2024. Y él cobrará después su consulta. ¿Qué sucede? Con el correr del tiempo, bueno, se va a ir aplicando los incrementos que nos lleve nuestra bendita inflación, y lo irá cobrando solamente aquel profesional que y está este se va a fidelizado. quedar con enero. Y el otro se queda con valor de enero, claro. Inamovible.
inamovible, por lo menos en principio, durante 9 meses, lo que contempla el proyecto, porque está pensado que a partir de ahí se va a notar claramente una diferencia. Con la inflación que tenemos yo creo que va a ser menos tiempo, pero el primer paso está contemplado los 9 meses. Y a partir de ahí, la obra social, digamos, la figura de los auditores, del interventor, del gerente médico, analizaremos la conducta prestacional de aquel profesional que venga a decir me arrepentí, no cobro más plus y puedo incorporarme de nuevo a la obra social. Esto fue tomado como una cuestión un poco injusta porque habían médicos que nunca habían cobrado y sin embargo estaban cobrando un valor, pero bueno, el objetivo que tiene esto es porque nosotros tenemos una escasez importante de profesionales. Entonces, hay profesionales que no pueden estar eternamente afuera de la obra social, pero sí en algún momento persuadirlos y hacerles entender que la consulta que estamos pagando es una consulta digna, que la pagan, digamos, el paciente particular prácticamente. Ahí es el punto. Muchos consideran que denominarlo como que es una consulta o es un valor ético es una falta de respeto. Que lo que la obra social provincia ha determinado como valor ético del profesional no es ético, es lo que, a ver, es un mínimo, es tampoco tanto dinero. Y claro, ahí entra una discusión. Sí, es un poco de una cuestión semántica, porque claro, en realidad cuando uno dice un valor mínimo ético, exacto, las asociaciones profesionales toman este término para decir lo mínimo que me debe pagar a alguien es esto, ya sea un paciente particular o un paciente con obra social, sindical, provincial o prepaga, ¿no? Pero bueno, lo toma como un valor mínimo ético porque dice lo mínimo que vale mi consulta. Y esto está estipulado. Es cierto que hay especialidades que tienen un valor ético mínimo de la consulta de 15.000 pesos, pero yo quisiera saber quién lo paga acá en San Juan, qué sistema de financiación, de financiadores, obras sociales, prepagas, sindicales, puede pagar ese valor. Hemos investigado, no hay ninguna, porque realmente es una pretensión, pero ya que se pueda pagar y es difícil, y con 160.000 aficiados, ni les cuento. Claro. Usted sabe que yo tengo muy buena memoria para algunas cosas, y me acuerdo en la década del 80, empezando la década del 80, mi papá tenía un amigo, muy amigo, que era médico. El doctor Nara, me acuerdo. Y que estaban charlando y qué sé yo, y mi papá siempre, a pesar de que eran amigos, le daba la orden. Claro. Y entonces le decía, esto realmente, le dice, no, gordo, dejá, no la necesito. No, pero sí, te corresponde, qué sé yo. Bueno, esto, ¿y qué haces con esto? Le pregunté a mi papá. Yo estaba presente. Dice, con esto es una cena para 4 personas. O sea, al valor de hoy, 4 personas, por lo menos son 40.000 pesos, de mínima, ¿no? En una cena básica. En una cena básica, digamos. Claro. Digo, ¿cuál es el problema para que le embarga a las obras sociales? No recaudan el dinero como para categorizar aún más y volver a aquellos valores. Usted más o menos no es coetáneo de mi padre, de esa época, no, pero debe tener ese antecedente, que en la década de los 80 el valor de una consulta pagada por una obra social era importante realmente. Sí. Yo en esa época todavía no empezaba la facultad, pero diría 4 o 5 años después sí. Y ahí tuve la oportunidad de ver que, por ejemplo, una ayudantía de una cirugía pediátrica equivalía a pagar un alquiler de un mes en Buenos Aires. ¿Está bien? Reitérelo, una ayudantía que se cobra el 20% del valor de honorarios, ¿está bien? Alcanzaba para pagar el alquiler de un departamento bien ubicado en Buenos Aires. El alquiler de un mes. Es decir, ahora estará sobre los 200.000 pesos. ¿Un alquiler? Un alquiler en Buenos Aires. Un alquiler en Buenos Aires, sí, de un departamento 150 pequeño. 200, pongámosle un promedio, 150. Eso equivalía a una ayudantía. Uno dice, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué está este deterioro? Bueno, podemos discutirlo toda la noche, pero yo tengo mi opinión personal. Eso es lo que quiero. Y es el hecho de que la medicina se especializó, se subespecializó y se siguió dividiendo, y lo único que hicimos fue aumentando el costo de la salud, el costo prestacional. En esa época, en el año 80, seguramente el costo prestacional por afiliado era mucho más bajo proporcionalmente a lo que significa hoy para un sistema financiador. Y tiene que ver con lo siguiente, no habían medicamentos que equivaldrían al valor de hoy, por ejemplo, a un medicamento para la hipertensión pulmonar que vale 170, 200 millones de pesos. Son 4 camionetas 0 kilómetros. Y hoy tenemos ese medicamento, antes no existía. Y ustedes tienen que comprar ese medicamento porque hay demanda para una sola dosis, porque se necesita para un paciente determinado, y son así muy específicos. Y antes, en el 80... Eso no existía, y entonces se basaba todo en una medicina distinta, quiero decir, ¿no? En la muy medicina primaria. No, yo diría, a ver, para la época nosotros estábamos muy avanzados para la medicina.
porque no nos olvidemos que... Estamos todos vivos. Claro, y saludables. Y lo tuvimos a Favaloro, que en esa década describió en Cincinnati una cirugía del corazón que fue pionero en el mundo. Entonces no estábamos tan atrasados en la prestación, estábamos bien reconocidos. Muchos médicos querían venir a la Argentina porque estaban bien reconocidos en eso. En el camino se fue deteriorando, no solo en Argentina, en el mundo, pero en nosotros se fue deteriorando hasta llegar a un punto en que la industria farmacéutica para una prestación determinada significa en un promedio más o menos, promediando el 60% de lo que significa la prestación. Entonces, quiero decir que un paciente que está internado en una terapia intensiva, con toda la tecnología que necesita, con la cantidad de gente que hace falta para que eso funcione de noche también, porque contemos que también hace falta el telefonista y la persona de custodia que se queda toda la noche, son más sueldos. Y tiene que estar todo previsto. Y a lo mejor tiene un solo paciente en una terapia con 10 camas, pero tiene la estructura puesta, ¿está bien? Pero sin embargo, cuando viene la industria farmacéutica o la industria de la prótesis, el descartable, que hace falta ese insumo para mantener eso, se lleva todo el dinero de la prestación. Y entonces tenemos prótesis que valen 30 millones de pesos. Una prótesis para una cirugía de un paciente con una alteración cardíaca que se resuelve con una cirugía, hoy se simplifica entrando por cateterismo, pero hay que pagar 30 millones de pesos. Este desvío de todo ese dinero es lo que condena a los médicos a no cobrar. A los profesionales de salud, médicos, enfermeros, los que ustedes me nombren, condena a no cobrar un honorario más valioso, no digo digno, pero más valioso. O sea, lo que como se el recauda, toda la plata que se recauda, digamos, es poca para cubrir todos los gastos que tienen. En el mundo no alcanza, pero acá tampoco. Y acá menos. ¿Será esto lo que les está pasando a los diabéticos que tenían antes un sensor de diabetes y ahora la obra social provincia se los ha cuestionado? Es parte de eso. Siempre fue caro el sensor de la diabetes porque es un confort, ¿está bien? Pero hay una legislación que establece un protocolo de uso inicial de eso y entonces habla de pacientes de 0 a 18 años. ¿Por qué? Y porque evitamos que el chico se esté pinchando y generarle un complejo para toda la vida y que toda su vida siga con esto si hoy existe el aparato. Pero lo han estado usando pacientes que eran diabéticos usando antidiabéticos orales y tenían el aparato puesto. Que si no tiene el aparato se hace una glucemia cada 2 meses y el aparato está sensando cada 4 o 5 horas o 6 horas como uno lo programe. Y entonces los sensores freestyle tienen un protocolo de uso. Ese protocolo de uso lo hemos tratado de respetar. Y no es el criterio del ahorro del dinero por el ahorro en sí, sino usar la lógica que me permita brindarle a los propios pacientes diabéticos, por ejemplo, una insulina de mejor calidad. Mediante el ahorro de esto y lo sustituimos por una tira reactiva, que a nadie le puede gustar pincharse un dedo, eso está claro. Pero que tenemos que hacerlo para poder dar una insulina que a lo mejor, para poder brindarle una insulina que a lo mejor tiene muchas más ventajas y beneficios que utilizar las insulinas comunes. También con la insulina hemos tenido un problema grave con eso, porque están muchas fuera de protocolo. Y entonces ustedes me van a preguntar, ¿por qué está fuera de protocolo? En la obra social de antes, no controlaba nada. No, lo que pasa es que la industria farmacéutica es muy inteligente. Con los sensores freestyle trajeron el aparatito con el que se mide, que es una especie de teléfono celular, por decirlo, que se aproxima y me da el dato. Y por otro lado, trae una serie de sensores como dato regalo para que empecemos con la mecánica y la dinámica del uso. Inicialmente la obra social lo distribuyó a todos los diabéticos sin distinción de protocolo y entonces pues genera un derecho adquirido, si se quiere entre comillas, pero que a los fines prácticos no hay ninguna obra social, ni siquiera las prepagas, que lo cubren en todos los casos. Con todo este despiole que hay sí se entiende, pero con todo este despiole que hay de las obras sociales y demás, hay mucha gente que tiene la tendencia a decir, bueno, no quiero pagar más la obra social. Yo prefiero guardarme la plata y utilizarla, tratar de mantenerme bien de salud, y utilizarla cuando es una tendencia que yo he notado y la hemos notado en la radio, ¿no? Es muy, muy marcada. Sí, claro. ¿Qué piensa usted de que no se pueda ir la gente de la obra social provincia? La obra social provincia tiene un sistema que es solidario. Y entonces, si uno, yo le daría el derecho a la persona si quiere irse que se vaya, porque la verdad que es un derecho que lo asiste. La ley no lo permite porque tiene retenciones y están contemplados dentro del 931 que pagan las empresas el aporte a la seguridad social. Ahora, seguridad social es una palabra muy amplia y muy compleja. Porque ¿qué le estoy asegurando al paciente? Y entonces, ¿y por cuánto tiempo? ¿Y qué edad tiene el paciente? Porque a lo mejor cuando tiene entre 24 y 37, 38, 40 años, no va a usar nunca la obra social. Pero pasa algo más o menos como lo que sucede con las jubilaciones. Y entonces, pero la jubilación tiene un estudio distinto. Mediante un mecanismo actuarial, uno dice, yo necesito tantos activos para sostener a tantos pasivos y entonces pago eso.
Bueno, esto extrapolado a la obra social significa también un valor fijo y en porcentual de lo que se retiene para que eso vaya. Ahora, hay un detalle con los recibos de sueldo. Si uno mira el recibo de sueldo, al principio yo diría hace unos 15 años cuando empezó el tema de las famosas ART, ¿recuerdan? ¿Seguro? Sí. El seguro de salud tenía una alícuota de un 2%, 1,5, 2% las más altas. Hoy la alícuota que tiene un seguro, una ART, un seguro de accidente de trabajo, tiene una alícuota muy semejante a la de la obra social. ¿Con qué diferencia? Cuando hay que hacerle frente a la salud, la obra social se hace cargo del 95% de los gastos, mientras que la ART solamente el 5%. Y voy a un ejemplo, yo tengo una secretaria, le da una apendicitis, tiene una apendicitis, cursa una apendicitis, hay que operarla, me está trabajando y le dio el dolor en el trabajo, pero la ART dice no es una enfermedad laboral, es una enfermedad del cuerpo humano, como todas las enfermedades, y entonces hay que cubrirla. ¿Quién la cubre? Sistema de salud, la obra social, la que sea, lo cubre. Mientras ellos cobran la misma alícuota. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que mirar esto, porque hay un dinero muy grande de la salud que no le llega a la salud y se va por el mecanismo del seguro. Entonces, ¿cómo estaría la obra social hoy? Pues la pregunta es esta, ¿cómo estaría la obra social hoy si le decimos al seguro, mira, me tenés que dar la proporción de ese seguro que no usás porque vos tenés una alícuota del 9,5% cuando debiera ser del 3%, dame el 6%, le aseguro que les pago la tintura de pelo al paciente para que salga una ingresaría un chorro de plata que ahora lo está perdiendo. Un dinero que no tenemos. Entonces, esto pasa en el país entero y en muchas partes del mundo. Los sistemas de salud, ninguno es perfecto, ninguno se autofinancia. Todos tienen que estar subsidiados. Estados Unidos el primero, está quebrado por el sistema de salud. ¿Y a ellos qué les pasa? Y tienen la prótesis más cara del mundo. Y tienen el tratamiento más caro del mundo porque bajo las leyes que ellos tienen, y a lo mejor un anestesista no puede usar un conjugado de una máquina de anestesia para 2 pacientes. Para cada uno lo tiene que descartar. Hoy ya no lo están descartando, pero empezaron con eso. Se fundieron y se dieron cuenta que eso no va. Nadie lo puede sostener. Nadie en el mundo. ¡Ay, qué interesante Está el linda tema! la charla. ¿La reorganización de la obra social provincia lo llevó a analizar deudas cuando usted asumió? Sí, por supuesto. Cuando uno tiene que administrar un sistema de financiación de salud, lo primero que tiene que ver es lo que me ingresa y lo que me sale, para tener un punto de equilibrio. ¿Y lo que le dejaron? Y lo que me dejaron, bueno, constituye pérdidas, digamos, constituye faltante, constituye un negativo para la cuenta, que hay que tenerla clara cuando uno ingresa. ¿De cuánto? Todavía lo estamos calculando, porque todavía nos siguen apareciendo deudas, pero fue muy grande. ¿Promedio? El punto, por encima de los 6.000 millones de pesos, más o menos. Entre 5.500 y 6.000 millones de pesos, y me animaría a decir que un poco más, en la medida que todavía estamos pagando deudas de septiembre. ¿Por qué? Y porque los financiadores hay algunos que terminan cobrando 8 meses después, por diversas causas. Se hace un débito, por ejemplo. Cuando hablo de débito, a lo mejor se le hace un débito a una empresa por 32 millones de pesos. Y parece una tontera, pero suma los 32, y suma los 32, más los 50, más los 100, y llegamos a los 1.000. Y cuando tenemos 1.000 decimos, vaya. Y eso nos pasó cuando llegamos a la obra social, pero lo sabíamos, porque en realidad no se puede hacer un corte. Toda transición en salud es a largo plazo, 1 año. Las transiciones en salud son 1 año. Cuando uno aplica una medida como la de la fidelización o como la se les ocurra, la valoración de eso va a ser a 1 año. Porque así es la salud. Entonces, recibimos deudas, se comentó que no, que nos habían dejado un superávit de no sé cuánto en el banco, de 3.000 y pico millones de pesos en el banco y otro dinero en plazo fijo, que es el que se utiliza como moneda. En realidad, eso es una diferencia entre lo devengado y el percibido que tiene que ver con una, digamos, con una foto del momento. Y entonces yo les digo a ustedes, les dejo una obra social y que no les y contribuciones, no se las doy directamente a ustedes. Y ustedes se están manejando con lo anterior. En el primer mes a lo mejor no se nota tanto, el segundo mes un poco más porque ya empiezan a reclamar algunos sectores. Claro. Y en el tercer mes... Lleva 5 meses sin pagarme, hermano. O sea. Cuando entré yo ya no había farmacia. En ese momento ya no había convenio con farmacia. Tenían una medida cautelar para no cortar el servicio de entrega de medicamento ambulatorio. Lo cual es una crisis fenomenal para el sistema, porque pueden hacer paro los médicos, pero si me hace paro la farmacia y no entrego el medicamento, el médico prescribe y el paciente se muere, y entonces había que entregar el medicamento. La justicia les puso una medida cautelar, ahí ingresamos nosotros. Cuando ingresamos nosotros vimos cuál era el problema, habría que solucionarlo. Parte del problema era plata, pero parte del problema era metodología, que se llevó durante 1 año, con pocos controles, con auditorías terciarizadas por todos lados, y no estoy haciendo una crítica
de nada. Yo lo único que expongo es lo que me tocó. Claro, Vi describir eso. la situación que recibió. Y entonces, veíamos el tema de dinero, entonces sí, claro, en ese momento teníamos, por ejemplo, 2.500 millones en la cuenta. Pero ¿qué pasaba? En un placar están documentados eso con escribano, porque fui prolijo, llevé un escribano y lo documenté todo, deuda expediente por expediente con la deuda, porque es una responsabilidad muy grande la que asumíamos. Y lo tenemos documentado. Entonces, si yo esa plata que les estoy debiendo desde hace 3 o 4 meses, de golpe, 15 días antes de irme, se lo pongo en el banco y saco una foto y muestro una fortuna. ¿Está claro? Ahora, no pagué lo del mes, no pagué lo del mes anterior y estoy empezando a pagar los incendios de hace 4 meses y entonces me queda un remanente muy importante que para la foto me sirve. Ahora, en lo dinámico y en el bolsillo no está. Claro, y por ejemplo, licitaciones, empresas que se hayan beneficiado irregularmente con licitaciones y todo, ¿han advertido cosas así también? Empresas que han sido contratadas por servicios que no cumplían. Totalmente. Una de las empresas que se terciarizó hace 1 año y medio el servicio de informático. Cuando yo llegué, pedí la credencial digital, porque a mí me gusta la tecnología y quería tener una credencial digital para los afiliados, que vayan con el celular. Y bueno, me dijeron, la empresa estaba a punto de hacerse, pero el gobierno anterior nos dijo que no, que hasta que no estuvieran las elecciones y definido, no nos iban a dar. Y era la palabra de ellos contra la palabra de los que no estaban ya, que se habían ido. Y entonces yo dije, bueno, después de 1 año, dame una credencial digital. Primer punto del contrato. ¿Sí? Primer punto del contrato de la tenías empresa. que entregarla, ¿no? Te estoy pidiendo que a mí, no es que a mí me gusta la tecnología. No, me la tenía que dar, estaba pagada hace 1 año y medio, 1 año y 3 meses. Y entonces se la reclamo y me dice, bueno, para la semana que viene la tiene. Y la semana que viene, de nuevo, ¿y qué pasó con la empresa? A la empresa, ¿qué pasó con la credencial digital? Y lo que pasa es que me hacen falta 12 semanas más. ¿Cómo? Te estuvimos pagando, la Seguridad Social te estuvo pagando durante 1 año y 3 meses 5.800.000 para que me des el servicio informático. Sí, lo que pasa es que adentro de la obra social hay gente que no le gusta, hay gente que no quiere, hay gente que no se adapta. Pero yo abría mi computadora con todas las ganas de verlo y no estaba. Entonces, ¿qué habían presentado? Demos. Eran demos de muchas cosas. Dentro de esas cosas... ¡Qué curro lindo, Dios mío! Los demos estaban, y los demos estaban, pero cuando... El servicio ahora, no. Esto lo puedo decir acá yo hoy, se los confieso, les puedo decir esto, porque también fuimos prolijos, fuimos con DPI, fuimos con la empresa, la Agencia de Modernización de San Juan, y le dijimos, ustedes que saben de informática, de números en computadoras que nosotros no manejamos, díganos dónde estamos parados, díganos si esta empresa nos cumplió. A esa empresa se le empezó el convenio con 5.800.000, después se hizo una adenda para darle 30 millones para que controlara el alto costo en medicamentos y se le pagó unos cuantos millones más para que hiciera prótesis. Entonces, de pronto, empezaron con un sistema informático para llegar a la auditoría. Y esa auditoría llegó, pero se pagaba. La teníamos y nosotros no, ningún dato. Yo llegué y dije, ¿cuántos diabéticos hay en la obra social? No sabemos. ¿Cómo no sabemos? No son los datos que tiene la empresa de Buenos Aires. ¿Y qué hacemos nosotros para decirle a ellos cuántos diabéticos tenemos? Acá hay 70 cajas que se las mandamos a Buenos Aires por correo argentino, 4 millones de pesos más, 5 millones de pesos más, para hacer llegar la caja allá y que vean todos los medicamentos y puedan auditar. Esa fue la situación. Entonces dijimos, bueno, no nos sirve. Más allá de que no estamos de acuerdo con ese despilfarro de dinero, no nos sirve una auditoría a 1.200 kilómetros. Ustedes no saben la guerra que tengo todavía con eso. Porque verdaderamente estamos en un problema de transición y esta demora con la entrega de medicamentos, de insulina, que todo el mundo escuchó y que he tenido que salir a aclarar muchas veces, tiene que ver con eso. ¿Por qué no llegan las insulinas? Y bueno, están en Buenos Aires. Entonces la droguería de Buenos Aires lo mandaban, por ahí estaba, por ahí no estaba. Y entonces tenemos que tener una dinámica muy distinta. Y para tener una dinámica distinta tenemos que controlar eso acá. Nosotros. Totalmente. Para eso nos hace falta gente capacitada, gente entrenada y estamos entrenando más personas para que nos ayuden con este control, porque sin control tenemos la experiencia de con 3 auditorías de este tipo que les digo, no una sola, 3 auditorías que teníamos ese problema. Y esa es una materia. Un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Dios mío, Dios lo proteja, Mire, lo cuide. Fíjese si la semana que viene nos puede dedicar toda la semana para venir. Sí, creo que y hacer pagar esas sumas de dinero por un servicio que no existe y encima ensuciado de tal manera, la verdad que a uno se le pone, se le eriza la piel y da muchísima bronca. Despierta lo peor de uno. Me da mucha pena porque es plata tirada. Plata tirada. Yo quiero decir por ahí esto. En realidad mi objetivo no es dar malas noticias. Mi objetivo es corregir lo que está mal. Cuesta, es muy difícil en un lugar donde lleva muchos años las cosas desordenadas. Ordenarlas cuesta. Yo no puedo decirles que soy el más ordenado, pero sí sé cómo hacerlo.
Y entonces estamos buscando la manera de ordenarnos con el equipo, nos está costando mucho porque hay muchos intereses creados, como ustedes dicen. Entonces teníamos el tema de las internaciones domiciliarias. Teníamos 600 pacientes de internación domiciliaria, sin control. Cuando controlamos un poco tenemos 200 ahora. ¿Y qué hace eso? No hablo del ahorro simplemente, hablo del uso racional de una parte de la medicina, que es la internación domiciliaria, que no es medicalizar la cronicidad. Todas las obras sociales están con las ruedas para arriba porque se está medicalizando en la Argentina la cronicidad. San Juan es pionera en eso, porque con la cantidad de pacientes que hay en San Juan, de habitantes que hay en San Juan, estábamos en uno de los topes más altos del uso de la internación domiciliaria. ¿Qué tiene que ver con esto, digamos? Y que había pacientes que a lo mejor son pacientes con una cronicidad que no necesita internación domiciliaria, simplemente con un cuidador o con una asistencia mínima está. Sin embargo, tenía una internación domiciliaria donde el médico va a verlo 3 veces por semana, el psicólogo va 2 veces más, la nutricionista va 2 veces cada 15 días. Yo no conozco ningún paciente que esté en tratamiento nutricional y que vaya dos veces al mes al nutricionista. Claro. Sin embargo, a la casa van. Está bien. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero realmente queremos agradecerle porque además yo soy consciente que esto está muy bueno hacerlo, porque además, y esto se lo quiero decir de frente, usted ha puesto su prestigio, su nombre, su trayectoria, todo junto para dirigir la obra social. Y está bien que usted cuente las cosas que encuentra, porque se las van a achacar a usted. Por supuesto. El día de mañana van a decir, Fasoli es el que no, el que creó una deuda que a lo mejor usted la está tratando de solucionar. Obviamente. ¿Está bien? Sí. Nos parece muy auspicioso. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a ustedes.